RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 3 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jacob Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, luego de amenazar a los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que advertían con modelos matemáticos acerca de lo que puede ocurrir con la pandemia de COVID-19 en nuestro país, de descalificar el informe de Human Rights Watch y la Universidad de Johns Hopkins que va en la misma línea. Bueno, el equipo de Nicolás Maduro ha tenido que ceder y finalmente ha suscrito acuerdo conjuntamente con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, con su representante, mejor dicho, Julio Castro, el doctor Julio Castro, para que la OPS pueda facilitar el ingreso en términos de ayuda humanitaria. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Una situación, bueno, francamente crítica la que le toca manejar a nuestro país con un sistema de salud que ya en 2019 estaba colapsado. Esa fue la palabra que utilizó el secretario adjunto de Naciones Unidas que estuvo de visita en nuestro país. Y este acuerdo marco firmado por el ministro de Salud, Nicolás Maduro, y el doctor Julio Castro en representación de la Asamblea Nacional, habla justamente de la posibilidad de facilitar el ingreso de insumos, entendemos, ofrecer una respuesta. Y ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria. Y la verdad sea dicha, durante las ruedas de prensa diarias del equipo de Nicolás Maduro, más allá de confirmar el avance de la epidemia en nuestro país, con más de 1.800 casos hasta ayer confirmados, no se nos ha dicho nada acerca de la compra de equipos, de insumos necesarios, como sí está ocurriendo en otros países. Seguramente esto tiene que ver con la caída, el desplome de la producción petrolera, que se traduce en lo que le ha tocado sufrir a Venezuela producto de la escasez de combustible. Ayer, sin ir más lejos, otra vez se vivió una jornada de largas colas, el cierre de estaciones de servicio antes del horario que estableció el equipo de Nicolás Maduro, el producto de esta situación a la que nos han llevado luego de 20 años de administración. Algunos hablan de la destrucción de la industria petrolera en nuestro país. Sin ir más lejos, y ya voy a saludar a nuestro primer invitado, conversando con el ex superintendente de la refinería El Palito. Él nos explicaba, entre otras cosas, que Venezuela llegó a producir tanta gasolina que mensualmente tenía que exportarla. No tenía de otra. Cubría el mercado interno, pero además quedaba un excedente para exportarla. Hablamos del ingeniero Felipe Huacache, ya jubilado de Petróleos de Venezuela. Nos acompaña el doctor José Félix Oleta, fue ministro de Asistencia Social, él forma parte del equipo de la red Defendamos Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy amable, siempre a la orden. Doctor, mucho interés de conocer su primera reacción a este acuerdo suscrito por el ministro de Salud, Nicolás Maduro, y el doctor Julio Castro, en representación de la Asamblea Nacional, conjuntamente con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para facilitar el ingreso de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Bueno, sin duda alguna es un cambio
en lo que ha ocurrido en estos 81 días ya de pandemia, porque no había materialmente respuesta, como usted mencionaba antes, de cuántos eran los recursos invertidos, cuáles eran los preparativos, y nos está señalando que el gobierno ha admitido la necesidad de invertir mucho más recursos de que lo ha hecho. En efecto, los informes de la Oficina Coordinadora de Ayuda Humanitaria se habían estimado solamente para el COVID unos 72 millones de dólares de inversión de Naciones Unidas para hacerlo en el país, no en los países vecinos. Pero de esa cantidad, escasamente 13 millones de dólares era lo que se había encontrado. Así que estos acuerdos que permiten a través de la Organización Panamericana de la Salud invertir recursos que están disponibles, bueno, son bienvenidos y van a ser absolutamente necesarios porque las condiciones actuales no permiten atender un volumen de pacientes extraordinario en el caso que se desarrolla rápidamente la epidemia en su fase de expansión. Así que esto es absolutamente necesario en este momento. Doctor, usted nos habla de 13 millones de dólares aproximadamente de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, si entendí bien. La pregunta que yo le haría, ¿se conoce cuánto ha invertido el equipo de Nicolás Maduro? Porque da la impresión que poco o nada, al menos a la luz de los anuncios que se han hecho permanentemente sobre el avance de la pandemia. ¿Qué información maneja usted? Bueno, solamente la información que los voceros oficiales han dado, y es cero. No tenemos información exacta de cuál es la inversión. Hay una nota atribuida al señor Maduro que habló del costo de las pruebas rápidas y señaló 200 millones de dólares, pero esa es una cifra que no es creíble por cuanto el costo de una prueba está cercano a unos 6 dólares o 7 dólares. Y la cantidad de pruebas realizadas, pruebas rápidas, no alcanza el millón. Por lo tanto, la cantidad total no supera los 6 o 7 millones de dólares en realidad. No 200 millones como se ha admitido. Ahora, doctor, parecen o lucen unas cifras absolutamente ínfimas si la comparamos con otros países, incluso de la región, porque para hacer frente a la pandemia, y usted me corregirá si me equivoco, hay que adquirir nuevos equipos, hay que acondicionar los hospitales, hay que adquirir insumos de bioprotección para el personal, tratamiento. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Sin duda, la planificación para adquirir esa gran cantidad de recursos es millonaria, es una cantidad gigantesca. En términos de un equipo de ventilador mecánico puede estar fácilmente sobre los $100,000, ¿no? Que son costos muy elevados. Para hacerle una referencia, España compró una cantidad de tapabocas y de equipos de protección personales y gastó cerca de 900 millones de euros, una cantidad gigantesca en términos de importación de recursos. De modo pues que en Venezuela, donde existe esa condición básica de una emergencia compleja que ha colapsado el sistema de salud en los últimos 4 años, en donde no podemos dar respuesta a lo cotidiano, imagínense ustedes los preparativos para desarrollar 700, 800 camas de cuidados intensivos y ponerlas a punto, darle la capacidad al sistema solamente de hospitales Centinela. Así que los montos son realmente muy grandes y ese tipo de cosas son las que tienen que ser planificadas y han debido hacerlo desde hace 3 o 4 meses. Tardíamente estas cosas no responden porque hay una demanda muy importante de equipos, de insumos, de medicamentos a nivel mundial, donde hay 200 países solicitando lo mismo. Así que estamos a la cola de las solicitudes
Y por supuesto, esto es una preocupación muy importante de los organismos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para poder atender las necesidades urgentes que va a tener Venezuela en las próximas semanas. Ahora, doctor, yo no sé si ha leído usted, seguramente sí, la hoja que fue publicada en redes sociales, que da cuenta de este acuerdo entre el ministro de Salud de Nicolás Maduro, el doctor Julio Castro, en representación de la Asamblea Nacional, pero deja muchas dudas, porque, entre otras cosas, a pesar de la aclaratoria que hacía la presidencia interina el día de ayer de quién va a manejar, administrar los recursos que se van a buscar recién ahora, luego de 2 meses de cuarentena en nuestro país, y cómo va a ser ese mecanismo, es decir, cómo va a colaborar la OPS. Yo le pediría su comentario, apelando a su experiencia. Lo escuchamos. Sí, bueno, mi opinión personal. Yo también coincido con usted que la nota es una nota escueta y entiendo que va a haber una rueda de prensa explicativa de los detalles. Pero efectivamente los organismos especializados en ayuda humanitaria van a tener la necesidad de apoyarse fundamentalmente en la Organización Panamericana de la Salud como una de las instituciones operadoras y que van a desarrollar parte de estas ideas. De hecho, lo están haciendo dentro de la cooperación internacional que está en Venezuela. Ellos tienen un clúster, un grupo de trabajo dedicado solamente al fortalecimiento de hospitales y han desarrollado ya una labor importante seleccionando un número de hospitales específicos que están fortaleciendo y señalan las enormes dificultades para hacerle llegar los insumos, los equipos, por todas las dificultades logísticas, de transporte, de seguridad, de posibilidad de traslado de personal. Realmente están haciendo un trabajo muy difícil. Admiten la gran cantidad de dificultades que tiene para que esa ayuda llegue a las personas que más lo necesitan. Así que este es un reto fundamental que tiene el país en este momento y yo lamento muchísimo que el enfoque del gobierno, del régimen, no haya sido el apropiado desde el principio, porque no se pueden adueñar de la respuesta a la pandemia. La respuesta a la pandemia tiene que ser de todos los ciudadanos, cooperando, participando, asumiendo responsabilidades. Y debo decir que el gobierno se equivocó de pleno al no consultar, al no participar, al no permitir que las sociedades científicas, que las academias lo orientaran en el momento apropiado, y eso fue hace 3 meses. Ha excluido, ha separado a todas estas instituciones nacionales que perfectamente han ofrecido su apoyo y, por el contrario, ha evitado la participación de muchísimas. Es un error fundamental. Ahora, doctor, quizás detrás de este comunicado escueto, o al menos este documento, que entiendo era de carácter privado y se filtró, lo interesante es que si la OPS, como dice allí o sugiere, asume, digamos, la rectoría, el manejo de los recursos, según normas de organismos internacionales, tiene que haber transparencia. La pregunta que yo le haría es, ¿existe la posibilidad de que finalmente sepamos con claridad las dimensiones de el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país? Porque es la manera que trabaja Naciones Unidas. Usted me corregirá si me equivoco. Ellos tienen que presentar informes, reportes del progreso de los avances, de los proyectos que tienen en marcha. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con usted. Los organismos de Naciones Unidas están sometidos a mecanismos de control y tienen que ser cifras muy claras de rendición de cuentas y de una forma muy transparente de cómo se invierten los recursos, a quiénes llegan, cuáles son las poblaciones atendidas, y precisamente eso contrasta con
la ejecución del régimen. El régimen no dice exactamente cuántos casos son, y sabemos que hay un número muy importante de casos no identificados, un subregistro de casos. Por supuesto, eso no ayuda a hacer una estimación real de la planificación necesaria. Nos quedaríamos con un número mucho más pequeño que la realidad. En dos palabras, coincido plenamente con usted. El régimen va a tener que someterse a un mecanismo de control y de evaluación de gestión. Esto es establecido por los organismos de Naciones Unidas como parte de sus mecanismos normales, perfectamente normales de ejecución de cualquier país. Doctor, le pregunto, a la luz de la información que se conoce, los casos confirmados, más de 1.800, el avance de la epidemia con más de 100 casos en días como el de ayer, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo ve usted justamente el avance de la enfermedad en nuestro país? Lo escuchamos. Sin duda, para mí es una gran preocupación. Le he hecho un seguimiento diario también a estas cifras y a las estimaciones. Solamente tomando en cuenta cifras oficiales, nos encontramos que en el mes de junio, en los 2 días transcurridos, son 309 casos. Eso representa casi el 17% total de los casos registrados en Venezuela. Y en los últimos 7 días, la tercera parte de los casos. Eso significa un incremento del número de casos y de la velocidad de ascenso, y nos acercamos ya a ese cambio desde una fase expansiva de la enfermedad. Así que yo creo que estamos en ese momento de tránsito y por lo tanto, bueno, estos preparativos deben acelerarse. De lo contrario, no vamos a poder atender el volumen de pacientes en la forma oportuna y en forma de calidad. Las personas que requieran servicios extraordinarios dentro de los hospitales merecen ser atendidos con esas condiciones de oportunidad y de calidad. Así que debemos hacer un paso acelerado, adelantarnos a la situación que se nos presente y lamentar que estas cosas no se hayan hecho con el tiempo debido para prevenir y atender adecuadamente las necesidades del país. Quiero decirles también que es urgentísimo que el personal que atiende y que va a atender a estas personas esté debidamente protegido. La protección no se ha alcanzado y hay no menos de un 50% de déficit de los equipos básicos fundamentales de protección, tales como son los tapabocas, las batas especiales, las briseras para protección de los ojos, los guantes. Todas esas cosas están en falla y por lo tanto el trabajo que hay que hacer es simplemente urgente, muy urgente. Doctor, sobre lo que está ocurriendo en la frontera, y ahora mismo pienso concretamente en el límite entre Venezuela y Colombia, la situación es francamente dramática, preocupa y mucho la cantidad de venezolanos que están, bueno, esperando para regresar al país, están en las peores condiciones en la intemperie, producto de una decisión, en teoría, según decía el director de Migración en Colombia, del régimen venezolano, de filtrar la entrada, de reducir a un cupo de 100 personas diarias durante 3 días a la semana, el retorno de venezolanos a nuestro país. Yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19. Lo escuchamos. Aquí también hay una situación de violación de derechos fundamentales y sociales de nuestros connacionales. Es insólito que se restrinja los mecanismos de ingreso de los venezolanos a nuestro país. Pero eso está reflejando la incapacidad de ese sistema que ellos llaman PASI para poder recibir el número apropiado de personas y colocarlos en una situación de aislamiento por demás inhumana, en condiciones muy precarias, servicios básicos, y estamos viendo que muchos de esos casos son identificados
como casos positivos que vienen de otros países, también generan contaminación o contagio en las personas que están relacionadas con los PASI. Y eso nos está hablando de fallas importantes en los mecanismos de aislamiento y de preservación de la salud de ese personal. Hay una falla muy importante y debo decirte, Ana Alejandra, que hay muchas personas pasan esa frontera saltando esas barreras y muchas veces llegan enfermos y se facilita el proceso de transmisión de la enfermedad. En dos palabras, los mecanismos de control de frontera no están dando las respuestas adecuadas y se están creando un daño agregado, un daño moral, un daño social, sanitario, por violación evidente de los principios, de los valores para preservar los derechos humanos. Debo señalarte también que parte de los problemas en la interpretación que tenemos de esta cifra dadas por el propio señor Maduro indica, por ejemplo, para justificar la flexibilización de las medidas, de que el número de casos autóctonos está aplanado. Y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud utiliza los indicadores del número total de casos para saber si efectivamente están dadas las condiciones para una disminución de esas medidas de control social que tenemos. Y lo cierto es que en Venezuela la curva está en ascenso. Voy a señalarte, por ejemplo, un dato, y es que hace un mes la duplicación del número de casos se realizaba cada 23, cada 20 días. En este momento estamos cercanos a 10 días, el número de días en donde el número de casos se duplica. Por lo tanto, esto nos indica una aceleración de la epidemia en el momento en que el gobierno decide disminuir las medidas de control y de separación de cuarentena masiva. Por lo tanto, las expectativas que tenemos es la posibilidad de que aumente de una manera significativa el contagio y por lo tanto se acelere la fase de expansión de la enfermedad. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en nuestro país, a la luz de la información oficial y, bueno, este acuerdo que, en teoría, por lo que hemos leído, va a obligar al equipo de Nicolás Maduro a decir la verdad, a decirnos dónde estamos parados, o al menos, entiendo, así lo informará o lo sabremos a través de la OPS. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Colegio Ingeniero Arquitecto y Afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, PRESEIBE, diseñó para la protección de tu salud y previsión social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con cobertura de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fompreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y uno de los estados, siempre lo decimos, más afectados producto de la crisis en todos los órdenes
de servicios públicos, la crisis económica y ahora por la pandemia de COVID-19 del estado Zulia. Vamos a trasladarnos hasta allá. A esta hora recibe nuestra llamada el periodista Lenín Danieri. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, saludos, buenos días, saludos a ti y a toda la audiencia. Lenín, mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en el Zulia, lo que ha ocurrido producto del cierre del mercado de las pulgas. Te escuchamos. Fíjate que estoy preparando un material. Ayer la Cámara de Comercio se pronunció en relación a la situación y el impacto que ha tenido el COVID-19 y recordaba que, bueno, que nosotros hemos tenido una situación bastante comprometida, tomando en cuenta que pasamos años terribles con el tema de los cortes de energía, los actos de vandalismo, 600 empresas vandalizadas, también el tema de los cortes, como te decía, los apagones, muchas de estas empresas cerraron y más nunca volvieron a abrir. Aunado a esto, ahora la nueva forma de hacer negocio, como ellos dicen, el tema del COVID-19, se viene a presentar como un problema adicional, tomando en cuenta que el gobierno asegura que lamentablemente en muchos aspectos el gobierno no ha entendido que el sector privado, no solamente el sector privado, sino el sector primario es sumamente importante y la economía también lo es, porque un país con una economía afectada no va a poder enfrentar la enfermedad o el COVID-19 de manera eficiente, por todos esos factores, ¿no? Entonces, de hecho, ellos aseguraban que más del 30% del sector comercial, del sector privado, está en la disposición de abrir cumpliendo todos los protocolos, y de hecho aseguran que los únicos que están cumpliendo realmente el protocolo en el sector privado o en el sector comercial es precisamente el sector privado. Ellos no se responsabilizan por lo que ocurrió en el centro. En lo que ocurrió en el centro es una evidente falta de control por parte de las autoridades, porque quienes manejan el centro de la ciudad de Maracaibo son las autoridades civiles, en este caso la gobernación del estado Zulia. Ellos dicen no ser responsables de lo que ocurrió en el centro, porque evidentemente ahí faltó control efectivo, un control epidemiológico a la hora de poder permitir que la población esté ahí. Mientras tanto, bueno, ya el daño está hecho. Tenemos un brote bastante grande de COVID-19. Por supuesto, las cifras contrastan mucho. Por supuesto, tampoco podemos dar muchas cifras, ya te imaginarás las razones, pero mucho de lo que dicen las autoridades de Zulia, o mucho de lo que comentan, tanto en relación a la dotación de los centros de salud, el número de contagios, el número de personas fallecidas, contrasta con una realidad que nosotros estamos viendo a diario. Hace poco se dio a conocer un video de una situación que ocurrió el día de ayer en la noche en el hospital universitario y en la mañana. Por supuesto no hay respuesta, ninguna autoridad explica de por qué están ocurriendo ese tipo de barbaridades en el hospital universitario. Solo lo único que hacen es mantener una especie de discurso asegurando que todo está bien, que todo está bonito, que todo está desplegado, que si la alianza cívico-militar, que si están coordinados, que si están unidos, que todo lo ven como una maravilla, pero en la calle tú ves algo totalmente distinto. Y en la realidad es algo totalmente distinto a lo que ellos aseguran. Ojalá se empiece a tomar en cuenta muchas de las recomendaciones que está dando no solo el sector privado, sino también expertos del sector privado en relación al COVID-19. Ahora, hace poco se anunció que se va a restringir aún más el tránsito. Al mediodía se van a cerrar todos los establecimientos comerciales de nuevo. Aquí ha habido como una especie de ir y venir. Primero se restringió hasta el mediodía, después se extendió hasta las 4 de la tarde, después hasta las 2 de la tarde, después otra vez hasta el mediodía. O sea, es una especie de improvisación constante. O sea, es como si no supieran cómo manejar el tema del COVID-19, como si no tuvieran la capacidad de poderlo hacer. O sea, son decisiones que se van anunciando anuncios que se van haciendo que duran poco tiempo, después se revierten y así están. Igual con el tema del combustible. En la actualidad se hizo un anuncio de que, bueno, todas las estaciones de servicio iban a surtir hasta las 7 de la noche. Resulta que ayer muchas estaciones de servicio estaban cerradas.
Entonces después salieron con que, bueno, es que hubo problemas en la distribución. Eso es falta de coordinación o simple así de sencillo. Y en momentos como los que estamos ahorita, improvisar es un error, porque estamos hablando de vidas que están en juego con el tema del COVID-19. Varios temas mencionas durante tu intervención, Lenín, sobre lo que está ocurriendo en las pulgas. Ayer decía Jorge Rodríguez que, y lo cito, afortunadamente la mayoría de los pacientes en Venezuela son asintomáticos, exceptuando el foco en el mercado de las pulgas, donde el virus está atacando con más fuerza. Yo te pediría un comentario, porque ciertamente llama la atención que destaquen la dimensión del problema, pero no ofrecen mayores detalles, al menos en términos del número de casos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ha ocurrido, al menos eso hemos visto en redes sociales, que bueno, que los comerciantes que estaban allí se han trasladado a otros sitios porque de algo tienen que vivir. Es decir, que lo que has hecho es trasladar el problema. ¿Qué puedes decirnos sobre estos dos temas? Mira, de hecho, hace poco yo recibí una denuncia que en las zonas cercanas al centro, muchos de estos comerciantes se desplazaron y ahí están de nuevo, sin ningún tipo de control, un grupo de personas vendiendo, otro grupo comprando, o sea, y ahí es donde yo voy. La falta de control y la falta de un plan efectivo, un plan epidemiológico efectivo. La falla es evidentemente del gobierno regional y hasta cierto punto del gobierno nacional, pero más que todo el gobierno regional, porque son los que ellos dicen que supuestamente tienen todo desplegado, todo listo, todo coordinado, todo planificado, pero en la práctica no es así. Entonces, ¿qué están haciendo? O están desinfectando, como ellos dicen, la parte de las playitas y las pulgas. Bien, pero las personas que estaban allí se desplazaron a otros sitios. Entonces ahí están creando. Entonces cuando ellos reaccionen y empiecen a ver que está sucediendo algo allí irregular, o empiezan a notar las consecuencias de esa concentración de personas, entonces se van a trasladar hasta allá a desinfectar, a limpiar, a arreglar, a supuestamente a acabar con el foco, pero ya el daño está hecho. ¿Por qué no prevenir? Ahí es donde está el problema. Si ya saben dónde están, qué están haciendo, ¿por qué no ordenar a los comerciantes? En otros países del mundo hacen así, por lo menos en México, en un mercado tradicional, ellos agarraron durante 2-3 días, creo que fue, sacaron a los trabajadores, limpiaron el mercado, lo desinfectaron y después, bueno, ok, vamos a entrar, ustedes van a limpiar, van a vender, pero van a vender siguiendo las normas estrictas para prevenir el COVID-19. Entonces no lo hacen. Ahí es donde está el problema. Yo no entiendo por qué es tan difícil hacer eso. O sea, es tan complicado. Es que en el centro de Maracaibo pasan otras cosas. Allí hay una ilegalidad evidente en cuanto al contrabando, la venta de drogas, la prostitución infantil, y eso se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces pareciera como que o no interesa o simplemente no importa querer atender el casco central, abordar el casco central de la ciudad de Maracaibo, que requiere la participación de muchas instancias de gobierno nacional, regional, municipal, ONG, organizaciones civiles, todas en conjunto, y todas ellas en una situación actual es bastante complicado cuando todo el mundo aquí lamentablemente a veces quien hace o quien colabora lo ven como un adversario político y así sucesivamente. Entonces es un verdadero problema. Estamos como una especie, estamos atrapados en una situación en la que estamos viviendo. A mí me preocupa mucho el tema del COVID-19 porque no se ha admitido la magnitud del brote, porque no solamente está el brote de las pulgas, hay otro brote en San Francisco que nadie dice nada sobre eso, nadie da detalles de lo que está pasando, y ya hay casos de personas contagiadas que se han trasladado hasta el hospital universitario. Justamente ahora el hospital universitario no está en la capacidad para recibir a todos los casos. ¿Qué van a hacer con el resto de las personas que se puedan contagiar? ¿Dónde las van a meter? Porque el Hospital General del Sur no está en condiciones. Hace poco me pasaron una foto y el Hospital General del Sur está en ruinas. Y otros hospitales están en la misma situación. Y ahí es donde está el problema, no admitir la verdadera magnitud, no solo del tema del COVID-19, sino de la infraestructura de salud que está prácticamente en el suelo, está prácticamente en ruina. Muchos hospitales no tienen ni agua para poder por lo menos lavar las manos de los pacientes o de los médicos. Imagínate tú. Sobre lo que está ocurriendo en la frontera, Lenín, en el caso concreto del puente Simón Bolívar es una tragedia, es un drama.
Es decir, los medios de comunicación de Colombia hacen seguimiento a diario de esta información. Por ejemplo, Blue Radio en su cuenta en internet habla de la situación de miles de venezolanos que permanecen represados en Cúcuta, más de 1.000 ciudadanos que están en el puente Simón Bolívar de Santander que no han podido ingresar a nuestro país. Supongo que debe haber una situación similar en el Zulia, pero quisiera tu comentario y saber qué información manejas al respecto. Te escuchamos. Fíjate que en el Zulia es un poco más complicado porque en Táchira, por las características topográficas, o sea, por las características del terreno en el que está la frontera, es mucho más complicado el ingreso. O sea, son pocas las vías para poderlo hacer. Eso por las montañas, esas cosas es muy complicado. Pero aquí en el Zulia, nuestra frontera es muy extensa y hay, o sea, una infinidad de trochas que inclusive muchas de ellas empiezan en Maracaibo y terminan en Colombia. Igual, muchas personas están entrando al territorio venezolano desde Colombia, desde Maicao, porque es mucho más, o sea, bueno, entre comillas, más sencillo. Por supuesto, no estoy diciendo que no haya controles, sí los hay, pero las personas tienen más posibilidades de burlar esos controles. Primero, porque muchos de esos refugios no están dotados y les tienen miedo, no quieren caer en esos refugios y buscan la manera de hacer lo posible por evitar la presencia militar. Y no es tan difícil, tomando en cuenta que la extensión geográfica y las características del terreno se prestan para que tú te puedas movilizar por cualquiera de las trochas. Y así lo hace no solamente las personas, lo hace también la mercancía, porque recuerda que aquí hay un comercio de gasolina colombiana que está entrando de una manera, aquí no entra con la hipótesis de que alguien le da la varita ya en Colombia y aparece la gasolina aquí. No, ahí está entrando esa gasolina con camiones, con personal que la traslada. Ajá, ese personal tiene controles, lo han revisado, hay algunos de ellos que tienen los síntomas, o peor aún, está sintomático y se contagió allá. No hay controles porque no conviene, no le interesa mucho a la autoridad ejercer algún tipo de control, o no sé por qué razón no le interesa, porque vuelvo y repito, es ese comercio ilegal o ese constante de conciudadanos, de venezolanos que quieren regresar al país, es lo que representa el verdadero problema acá en el Zulia, porque no hay controles, de verdad. Ellos hablan de controles que ya están listos, que están desplegados, que están organizados, pero en teoría lo dicen, pero en la práctica tú lo ves en la calle y es mentira, algo totalmente falso. Ahora, Lenín, antes de hacer la pausa, tú mencionabas el tema de la gasolina, una situación insólita en el Zulia, llegó a ser el principal petróleo de todo el país. Ayer conversando con el ex superintendente de la refinería El Palito, el ingeniero Felipe Huacache, él nos decía, bueno, en todo el tiempo que estuvo en Petróleos de Venezuela jamás hubo escasez de gasolina en territorio nacional, todo lo contrario, se producía tanta que el excedente tenía que exportarse mensualmente. Yo te pedí un comentario acerca, bueno, de la tragedia en el Zulia, que, bueno, se suma a la crisis de servicios públicos, pero el acceso al combustible, cómo se desarrolla este plan de distribución de gasolina iraní. Te escuchamos. Bueno, ayer hubo según las autoridades, una falla en la distribución de combustible que ya supuestamente se estaría solventando. Ayer el gobernador anunció que las estaciones de servicio iban a estar abiertas de 6 a 12 del mediodía, no más de allí. Muchas estaciones de servicio a esta hora no han abierto. Hay otras que sí. Por supuesto, las que venden en dólares también ya abrieron. Pero las que están a precio subsidiado no lo han hecho. Lamentablemente, esta situación se presta para corrupción. Hay estaciones de servicio que están abriendo después de las horas. Hay estaciones de servicio donde se están vendiendo los espacios para poder meter personas. O sea, volvimos al esquema de corrupción. Es realmente triste y es realmente lamentable que después de nosotros contribuir con el 60% del petróleo que Venezuela comercializaba con el planeta, tengamos una situación de que no tengamos combustible, porque lo nuestro no es solo gasolina. Nosotros padecemos de una verdadera crisis energética, porque todas las fuentes tradicionales de energía, o sea, gas doméstico, electricidad y combustible, no las tienes disponibles cuando tú las necesitas. Entonces, hay zonas
zonas donde todavía se están aplicando racionamientos severos. En los municipios foráneos también ocurren. Algunas zonas de Maracaibo también. Las fluctuaciones de potencia son constantes. Mientras la inestabilidad en el sistema eléctrico siga, los servicios van a seguir fallando. Las telecomunicaciones, la TV por suscripción, igual el servicio de agua potable. Hay zonas que tienen años sin recibir agua. Tú puedes ver eso. Mira, yo vivo en una zona que se llama Cumbre de Maracaibo, es una zona que es más o menos alta. Desde hace más de 3 años nosotros no tenemos agua, precisamente por la caída o por la destrucción del sistema de bombeo. Entonces, lo peor de todo es que las autoridades simplemente se encargan de repartir promesas y argumentos diciendo que no, que se va a surtir a través de camiones cisternas a las comunidades, y es mentira. O sea, yo no conozco una comunidad que hasta ahora le ha dicho, mira, no, ya nos llegó agua porque nos repartió la alcaldía o la gobernación. Yo hasta ahora no he visto ninguna. La mayoría o carretea agua o compra a través de camiones cisternas privados para poder llenar en sus casas. Lenín Danieri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos desde el estado Zulia, ofreciendo detalles acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de COVID-19, que se suma a la crisis humanitaria compleja que ya afectaba a nuestro país, incluyendo la falta de servicios básicos como electricidad, agua y gas doméstico. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y es motivo de preocupación para medios de comunicación internacionales lo que está ocurriendo con las protestas en Estados Unidos por la muerte, el homicidio de este ciudadano afroamericano George Floyd, pero lo cierto es que en Venezuela las protestas no han parado ni un solo día por otras razones. En el caso concreto de Caracas, por ejemplo, ayer los vecinos de Caricuao, Santa Teresa, la avenida Andrés Bello y otras localidades salieron a la calle, incluso en medio de la pandemia de COVID-19, a manifestar por la falta de agua potable, esencial para combatir el avance de esta enfermedad. Nos acompaña vía Skype nuestro siguiente invitado, Jesús Armas. Fue concejal de Municipio Libertador, él es dirigente de Primero Justicia, conoce perfectamente esta situación, le hace seguimiento, de hecho, permanente en redes sociales. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, María Alejandra, y a todos los que nos están sintonizando. Con mucho interés de conocer los detalles acerca de las protestas en Caracas y el silencio de las autoridades, que al final del día son las que deben ofrecer respuesta
sobre todo frente a la escasez de agua potable en la capital. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, fíjate, lo cierto es que nosotros estamos viendo que al menos hay entre 5 y 7 protestas al día solamente en el área metropolitana de Caracas por el tema del agua. Pero también hemos visto protestas por el gas doméstico, hemos visto protestas por el tema de la electricidad. Entonces, solamente el día de ayer vimos 9 protestas en el área metropolitana de Caracas por tema agua. Si le sumamos las protestas por gasolina, por los otros temas, bueno, estaríamos hablando de al menos al menos 10 protestas al día por servicios públicos. Y esto es algo terrible y esta conflictividad social va a venir en aumento, porque lo cierto es que cada vez es peor cada uno de los servicios y no hay ningún tipo de voluntad de parte de las autoridades, ni tampoco de una atención clara a los ciudadanos, sino por el contrario, cada vez se utiliza más el chantaje y la represión frente a los ciudadanos o simplemente ignorarlos si la protesta no es muy numerosa. Entonces, creo que hoy más que nunca hace falta organización ciudadana en torno a estos problemas, porque solamente a través de la presión nosotros vamos a poder conseguir soluciones, porque de parte de quienes tienen hoy el control operativo de estas instituciones, pues no se consigue nada si no hay una movilización. Ahora, ¿cómo organizar una movilización en las actuales circunstancias? En Estados Unidos, bueno, no les ha importado toque de queda ni pandemia de COVID-19. En el caso de Venezuela, ¿cómo plantean ustedes convocar algún tipo de manifestación por el tema de los servicios públicos en general de la crisis? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo primero es, por supuesto, usar las redes sociales para seguir informando y para poder seguir monitoreando y visibilizando la situación de lo que pasa en Venezuela con los servicios públicos y con toda la crisis humanitaria. Lo segundo es por supuesto, ir a la calle, pero hacerlo de manera creativa. El fin de semana en María Alejandra vimos como vecinos de la Parroquia del Paraíso salieron a las calles y cada uno se llevó un palo de escoba. Y esto suena gracioso, suena hasta tonto, pero lo cierto es que dieron un buen ejemplo porque con el palo de escoba marcaban un distanciamiento social entre las personas que protestaban y a su vez pues ellos se organizaron para que todos los que asistieran a la protesta tuviesen sus mascarillas. Es decir, hay formas creativas de poder manifestarse. También hemos visto en distintos sectores de Caracas cómo la gente está usando las cacerolas como forma de protesta ante esta situación. Pero mira, yo creo que cualquier forma de manifestarse, que guarde algo de distanciamiento social, que guarde los temas de las mascarillas, pues es importante, ¿no? Y mira, María Alejandra, lo cierto es que cada día vemos más gente aglomerada en los mercados, por ejemplo, en el mercado de Quinta Crespo, en Catia, en Petare, cada vez vemos más gente haciendo colas en las gasolineras. Entonces, bueno, esto es una causa justa por la cual vale la pena arriesgarse en términos de que si igual no tienes agua y no puedes prevenir el COVID-19, igual estás sometido a un riesgo terrible. Entonces, hay que buscar estas maneras creativas para manifestarse y presionar. A estas alturas, ¿qué han dicho las autoridades? En el caso concreto de Caracas, porque como ha dicho nuestro invitado y lo narraba Lenín Danieri, el tema del agua potable y la electricidad, no diga usted el gas doméstico, se repite en todo el territorio nacional, pero en Caracas, ¿qué han dicho al respecto sobre el acceso a agua potable o la posible solución a este problema? Bueno, absolutamente nada. Más allá, mira, hace unos meses UNICEF aprobó algunos recursos y algún tema de cooperación con Hidrocapital para reparar los embalses de La Mariposa y el embalse de La Pereza, y la verdad es que vimos cómo la ministra de Aguas ofrecía que íbamos a tener La Pereza pronto y no han podido ni siquiera arrancar las bombas del embalse, y hoy nos encuentra un periodo de sequía sin tener los embalses de reserva funcionando. Vemos cómo el sistema TUI 2 está funcionando al 12% de su capacidad, mientras que Hidrocapital dice que ya había reparado todos los daños. Pues no es cierto. Luego tienes el sistema TUI 1, que está de los 4.000 litros por segundo que debería enviar al área metropolitana de Caracas, está enviando tan solo 1.000, es decir, está funcionando el 25% de su capacidad. Y el TUI 3 está dando todo lo que puede frente a una situación de sequía sin preparación. Es decir, para eso tienes los embalses de reserva, para eso puedes hacer muchas cosas para prepararte en una situación como esta. Entonces estamos en el ojo del huracán, es decir, todo lo que puede pasar para que no llegue agua a Caracas está sucediendo. Y vemos como de los 20.000 litros que llegaban a la ciudad en el año 1999,
Hoy apenas están llegando entre 9.000 y 11.000 litros dependiendo del día. Y hay días que muchísimo menos, porque bueno, los días que no estuvo activado el TUI 2, vimos como 3 municipios completos del área metropolitana se quedaron sin una gota del agua, aparte la parte norte de Libertador también y parte de Baruta. Entonces, esto es una situación muy difícil en donde Hidrocapital no tiene la capacidad de poder resolver. Y es por eso, María Alejandra, la necesidad de que avancemos hacia un gobierno de emergencia que nos permita ir a los multilaterales, a buscar el financiamiento necesario, buscar a los verdaderos profesionales, a la gente que sabe de estos temas y transformar las empresas públicas en Venezuela y ponerlas a trabajar para los ciudadanos y no para quienes están en el poder. Ahora le pregunto a nuestro invitado, ¿cómo alcanzar el objetivo en las actuales circunstancias? Mira, yo creo que eso pasa por 2 cosas. Lo primero pasa por el acompañamiento de la comunidad internacional. Creo que nos han venido ayudando muchísimo. No hay ningún tipo de queja que se pueda hacer a los aliados. Vemos lo que está haciendo Gran Bretaña presionando con el oro, lo que está haciendo Estados Unidos con las sanciones, toda la solidaridad de los países latinoamericanos, de Canadá, pero a su vez necesitamos presión interna. Y creo que el tema de la presión interna, el de la protesta, de la movilización ciudadana, pues evidentemente se ve mermada por esta situación del COVID-19, pero tan pronto sea posible hay que empezar a estar en las calles, a luchar y a entender que solamente con presión internacional, con presión interna y con una buena estrategia que permita negociar una salida de Nicolás Maduro y armar un gobierno de emergencia es que vamos a poder salir de esto. Hay que utilizar todas las herramientas que podamos tener en las manos para lograr calmar y paliar y acabar de una vez por todas el sufrimiento de los venezolanos. Jesús Armas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue concejal del municipio Libertador, dirigente de Primero Justicia, conoce perfectamente el tema de los servicios públicos en Caracas. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Menos un titular al cierre tiene que ver con la excarcelación de Juan José Márquez, tío del presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó. Joel García, su abogado, confirmaba a las 10 de la noche que fue llevado a su residencia, que no tenían notificación oficial del tribunal y solo que fue trasladado a su casa con una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Nos enteramos vía redes sociales, al igual que sus familiares. Esto solo ocurre en países como Venezuela. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.